Hola, buenos días. Habla David Sperling, el abogado de Inmigración, y quiero hablar ahora sobre un tema bien importante para la comunidad inmigrante. Y esta es la política de la administración de Trump para restringir los derechos de personas que están tratando de aplicar por asilo. Había una serie de decisiones en el último año que tiene el efecto de limitar la posibilidad para personas de aplicar para asilo. Pero hay que recordar que siempre asilo es posible y cada caso es diferente. Otra cosa es que hay que aplicar para asilo dentro de un año después de llegar a Estados Unidos. Muchos de nuestros clientes vienen a nuestra oficina como 2 o 3 años después diciendo que quieren aplicar por asilo, pero generalmente es demasiado tarde. Hay otro tipo de remedio que no es asilo, pero semejante como withholding of removal en inglés, que es semejante, pero es más difícil de asilo. Entonces yo alento a todas las personas que están en el país recientemente y dentro del último año de acudir a un abogado de inmigración para verificar cuál es su caso. Hay dos tipos de casos. Uno es un caso de alguien que se cayó con inmigración. Eso es como una aplicación defensiva. Otra aplicación para alguien que no se cayó con inmigración, pero tiene un caso de asilo estas personas tienen la posibilidad de someter sus aplicaciones a la oficina de asilo. Esta no es la corte de inmigración. Y si no gana el caso en la oficina de asilo, ellos van a transferirlo a la Corte de Inmigración y tendrá otra oportunidad para pedir asilo. El peligro, el riesgo en esto para personas que están aplicando por su propia voluntad, no porque están en proceso de deportación, el peligro es que si no ganan el caso, van a tener un orden de deportación. En muchos casos hay otros remedios, pero generalmente no es posible como anteriormente de simplemente cerrar un caso. Hay que ganarlo o perderlo, básicamente en la Corte de Inmigración. Esa es una de las cosas que la administración de Trump ha hecho en los últimos meses para restringir la oportunidad de aplicar por asilo. No solamente en las fronteras, estamos hablando ahora sobre las personas que ya están en Estados Unidos, no están cruzando la frontera. Había unas decisiones del fiscal general del Departamento de Justicia para unas decisiones para decir que algunos grupos es mucho más difícil para aplicar por asilo. Por ejemplo, personas que están perseguidos por maderos y personas que son víctimas de abuso doméstico. En el pasado había muchos casos de estos y pudimos ganar muchos de esos casos. Ahora es más difícil. Y también recientemente en la semana pasada había otra decisión con este fiscal general diciendo que otra oportunidad de asilo para hijos de miembros de una familia. Si el padre o madre está, básicamente, este es lo que pasa, que los padres están amenazados por maderos, por dar una renta o algo así, y si no reciben el dinero, ellos hacen una amenaza a los niños también. En el pasado fue muy fácil de arguir
que los niños tienen un caso separado de asilo, no es lo mismo que sus padres, pero ahora siempre es posible, pero es más y más difícil. Necesitamos mucho más pruebas y todo esto. Entonces, es bien importante. En casos de asilo hay básicamente 5 bases para asilo. Es raza, religión, nacionalidad, opinión política y también membresía de un grupo especial. Por ejemplo, cuando hemos tenido personas de Salvador que recibieron amenazas porque eran miembros de una iglesia y los maderos quisieron reclutarlos. Esto podría ser un basis para asilo. También por razones de política, opinión política. Otra posibilidad que es bien, que hemos ganado muchos casos de estos, son miembros de un grupo social y especialmente para personas que tienen una orientación sexual diferente, como los gays. Generalmente en países de Latinoamérica ellos tienen un fuerte caso, pueden demostrar que han sufrido mucha persecución y esos casos son relativamente fácil de ganar. Pero quisiera decir a todos mis amigos aquí que siempre, y especialmente para personas que viven en Centroamérica, que vinieron de Centroamérica, todos tienen un caso de asilo, pero para ganar un caso realmente necesita pruebas, necesita buen testimonio y credibilidad es lo más importante. Entonces, si alguien está poniendo algo falso en su aplicación, este es el fin de este caso, porque la credibilidad de los inmigrantes es lo más importante. Se puede ganar un caso sin ningún otro testigos y sin ninguna otra prueba, pero todo depende en la credibilidad de la persona. Yo alento a todas las personas que están escuchando este mensaje de venir a nuestra oficina. Nosotros tenemos muchos años, 24 años de experiencia haciendo casos de asilo y otros remedios. Y venga a nuestra oficina y podemos analizar su caso y vamos a darle a ustedes una opinión verdadera. Si usted tiene caso, si no tiene caso, si es necesario, si alguien está en proceso de deportación, se necesita un abogado y tal vez se puede obtener por lo menos un permiso de trabajo. Pero más que nunca ahora, las personas necesitan un abogado y nosotros estamos aquí para ayudar a todos ustedes. Favor de llamar a nuestra oficina. El número general es 631-232-9555. Y también se puede chequearnos en Facebook y también tenemos un website también. Entonces, llámanos y si podemos ayudarle, vamos a darle una opinión verdadera sobre su caso para ayudarle en determinar esta importante decisión. Gracias.